Vimos cilindros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vimos cilindros? ¿Cuál fue el último que hicimos? El 11. Entonces ya estábamos con las superficies cuadráticas, ¿no? ¿Algo? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí la concluimos? ¿Hicimos nada de ella o qué? ¿Nada? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Empezamos a hacer la legalización, nada más. Vamos a seguir con otro. No escuché. Empezamos el 11, pero íbamos a seguir con otros aparte de eso. Empezamos con el 11, pero íbamos a seguir con otros. Por eso, pero lo acabamos. Sí. Lo analizamos por planos. ¿Sí? Hicimos la reconstrucción. Oigo. Por eso estoy preguntando hasta dónde llegamos. Estoy esperando. ¿Hasta dónde llegamos? Nada más determinamos que era un paraboloide elíptico. No dijo que era un paraboloide. A ver, ¿hasta dónde llegamos? Estoy preguntando hasta dónde llegamos. ¿Ya lo hemos hecho otro? No. A ver, entonces es x igual a y cuadrada más 4z cuadrada. ¿Sí? Bien. Si nosotros vamos con la tablita, recuerden que aquí en esta tabla, que ya dijimos que me tiene que sacar copia, sí, porque en el examen no van a sacar celular y el examen va a ser la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, probablemente sea el lunes. Esta tablita que tengo yo aquí son las cónicas, perdón, superficies cuadráticas, son las superficies cuadráticas en forma estándar y con punto notable en el origen. ¿Cuál es el punto notable? Bueno, pues esto depende de la superficie. En el caso del elipsoide, del cono, del hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas, el punto notable, y el paraboloide hiperbólico, el punto notable es el centro, el origen, ¿sí? El centro, porque del paraboloide elíptico es el vértice, ¿sí? Es el vértice, que viene siendo el origen. Todas ellas tienen el punto notable en el origen, y el punto notable es el centro, para los que dijimos, o el vértice, para, pues en este caso, el paraboloide elíptico, ¿sí? Entonces, si nosotros comparamos esa superficie con esta tablita, ¿a cuál se parece? ¿A cuál? Al paraboloide elíptico. ¿Sí? Ahora, recuerden que este paraboloide elíptico puede ser también circular. Si A y B son iguales, es círculo. ¿Sí o no? Va a ser circular. En ese caso, no va a ser circular. Ahora, otra cosa,
Esa de ahí no está en forma estándar. No está en forma estándar, ahorita tenemos que poner la forma estándar. Otra cosa, si se fijan, el eje del paraboloide elíptico corresponde a la variable que esté elevada a la 1, que en este caso es z. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se escucha o no se escucha? Es z. Entonces, en este caso, el eje, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser, no? ¿Quién va a ser? X. ¿Quién va a ser? X. ¿Sí? X. Muy bien. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sale, ingeniero? Está como que muy fuerte, ¿no? ¿Le bajamos? ¿No? Pero si se escucha o no se escucha, porque no quiero estar gritando. Bien, a ver. Si yo lo quisiera poner de forma estándar, sería así. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí o no? Bien. Pero vamos a trabajar con esto. De todos modos vamos a utilizar aquella de allá. Aquí es en forma estándar, es lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a empezar. ¿Plano qué? ¿Con qué plano empezamos a trabajar? Oiga. El que quiera, rápido. XY. Si yo trabajo con el plano XY, entonces le voy a dar valores constantes a Z. Y voy a empezar con el 0. Si yo hago Z igual a 0, me va a quedar nada más así. Y eso es una parábola. ¿Sí? XY. Esa es una parábola. Ahí está, más o menos. Más o menos. Este es cuando Z vale 0. Cuando es 2 vale 4. Más o menos ahí está. Menos 2. Bien. ¿Qué otro valor de Z le doy? Le voy a dar el 1. Pero fíjense que como Z está al cuadrado, da lo mismo si le doy positivo o negativo. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Porque está al cuadrado. Entonces, si Z vale más menos 1, me va a quedar así. ¿Sale? Y entonces es una parábola desplazada, es esa misma parábola desplazada 4 unidades hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí, Miguel? ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Ese es con Z igual al más menos 1. ¿Qué significa? Que si yo le voy dando valores más grandes a Z o más pequeños, van a ser parábolas hacia arriba, ¿sí o no? Parábolas hacia arriba, puras parábolas hacia arriba. Obviamente aquí hay parábolas, pero aquí voy a tener parábolas si le doy valores de Z entre 0 y 1. Por ejemplo, punto 5, punto 7, punto 8. Aquí van a estar, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Otro plano. El plano YZ. Si voy a analizar el plano YZ, le voy a dar valores constantes a quién? A X. ¿Sí? Ahora X va a ser constante. Entonces, voy a empezar con el 0. Si X vale 0, me va a quedar así. ¿Sí? Bien. Lo único que satisface a esto es el origen. ¿Sí o no? Nada más. No hay otra forma. De hecho, el lugar geométrico de esta ecuación es el puro origen. ¿Sí o no? Bueno, es que como la ecuación es x igual a y cuadrado más 4 es la parábola de acá. O sea, tiene razón. Tiene razón el ingeniero.
¿verdad? Sí, cierto. Nada más estaba esperando que me dijeran. Sí. ¿Ese es un Z igual a 0? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que el único lugar geométrico que satisface a esto es el origen. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero recuerden que ahora estoy con el plano ¿qué? Con el plano YZ. ¿Sale? ¿Sí o no? Lo tiene que hacer los tres planos. Hoy. Va a ser el puro origen. Bien. Ahora, le voy a dar, por ejemplo, el 1. Fíjense que aquí, como X no está al cuadrado, sí va a ser diferente con positivo o con negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sí, vamos a hacerlo con el 1 y ahorita lo hacemos con el menos 1. Si X vale 1, ¿cómo me va a quedar? Y cuadrada más 4z cuadrada igual a 1. ¿Y eso qué es? Esto es una elipse. ¿Sí o no? Es una elipse. Voy a dibujarla acá. Bueno, la había puesto aquí. A ver, no hay problema si mejor me vengo para acá, ¿verdad? De hecho, pues no hay ninguna bronca, porque aquí está donde pusimos el plano YZ, ¿vale? Es una elipse cuyo semieje mayor es y igual a 1, es en y igual a 1, y el menor es en z igual a un medio. ¿Sí o no? Oigo. Entonces, es en 1 semieje mayor en y, semieje menor un medio en z. Puedo hacer esta elipsita, más o menos. ¿Sí? Muy bien. Ese es con quién? Con z, con x igual a 1. Este era con x igual a 0. El origen. Bien. Le voy a dar otro valor. Por ejemplo, el 3. Si x vale 3, ¿qué pasa? Me va a quedar así. A ver. Bueno, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eso qué es? También es una elipse. A ver, tengo que ponerlo en forma estándar. ¿Están de acuerdo que tengo que hacer esto, no? Dividir todo entre 3. Luego, y luego hacer esto, ¿sí o no? Tengo que ponerlo en forma estándar. ¿Se acuerdan, sí o no? Luego, ahora es una elipse con semieje mayor en y igual a e. A raíz de 3. Y la raíz de 3 es 1.70 y tantos, ¿no? Luego, entonces es 1.70 y tantos semieje mayor y semieje menor es raíz de 3 cuartos. ¿Cuánto es la raíz de 3 cuartos? Por aquí un poquito más grande, obviamente, va a ser así. Más o menos, porque pues estamos cambiando de mano, ¿no? Ese es con 3. Bien. ¿Qué podemos deducir? Que conforme x va aumentando, va a ser una elipse cada vez más grande. ¿Sí? Obviamente, elipses cuyo semieje mayor va a ser y, eso no va a cambiar, pero va a ir aumentando. ¿Sí o no? Bien. Pero, ¿qué pasa con los negativos? A ver, vamos a intentar. ¿Qué pasa si x vale menos 1? Bueno, si valiera menos 1, entonces tenemos esto. ¿Pero esto qué? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque es una suma de cuadrados, eso nunca va a ser negativo. O sea, estoy sumando dos cantidades positivas, ¿sí o no? Nunca va a ser negativo. Entonces, ahí no existe.
y por lo tanto no va a existir para ningún valor negativo. ¿Queda claro? Bien. Vamos con el último plano. Plano el XZ. Y aquí, quien va a ser ahora, porque vamos a dar valores constantes, es a Y. Si Y va de 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar eso. Y es una parábola. ¿Sí? Es una parábola. A ver. Es una parábola donde si z vale 0, acuérdense que este es x y este es 0. Entonces si z vale 0, x vale 0. Si z vale más menos 1, x vale 4. ¿Sí? En este caso pues me van a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Esa es con y igual a 0. Bien, aquí sí puede ser positivo o negativo porque está al cuadrado. Si fuera más menos 1, ¿qué significa? Que me va a quedar así. ¿Sale? Y entonces, pues nada más va a ser así. 5 es 1 si z vale 0. Y si z vale 1, sería x igual a 5. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Qué podemos deducir? Que conforme lleva aumentando tanto positiva como negativamente, vamos a tener parabolitas para allá. ¿Sí o no? Acá va a haber nada. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Esto que estamos haciendo son, no las trazas, no son trazas, porque recuerden que las trazas son las intersecciones de la superficie con los planos coordenados. Aquí estamos haciendo intersecciones de la superficie con planos paralelos a los planos coordenados. De hecho, este es el plano XY, Z igual a 0. El plano, bueno, aquí son dos planos, 1 y menos 1, el Z. Plano YZ, plano X igual a 1, plano X igual a 3. No va a haber nada para valores negativos en X. ¿Sí? Y bueno, también dijimos acá en este caso que no había nada para qué. Para números. Sí, ajá. Acá son los otros planos que les comentaba. Bueno, entonces son planos paralelos. Podemos hacer la reconstrucción tridimensional de esto a partir de aquí. Sin embargo, no es sencillo. No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque hay que superponer todo lo que estamos haciendo. Entonces, esto no lo van a hacer en el examen, yo lo voy a hacer para que veamos qué es lo que en un momento dado estamos intentando trazar. Obviamente aquí las cónicas, porque si se fijan de forma individual son cónicas, elipse, parábola. Las que se me hacen más cónicas son más cónicas. Más cómodas son estas. ¿Sí o no? Estas son más cómodas. ¿Por qué? Porque si se fijan, estos son planos paralelos al plano YZ. Entonces, en el plano X igual a 0 es el origen. De hecho, voy a cambiar de color. Vamos a utilizar un color a ver si este negro quita bien. Sí. Es el origen. ¿Sale? Bien. Ahora, cuando X vale 1, tenemos esta parabolita, esta elipse. Fíjense, aquí está X igual a, perdón, es acá, X igual a 1, ¿sí o no? Y en X igual a 1 tenemos una elipse cuyo semieje mayor es, ¿quién dijimos? Dijimos que era, ¿dónde está? Acá está. Dijimos que era ¿quién? 1, semieje mayor 1, 1 en Y, ¿sí están de acuerdo? 1 en Y raíz de un cuarto. ¿Cuánto era raíz de un cuarto? 0.86. ¿Sí están de acuerdo? Mira. ¿Sí o no? Y ahí ¿Sí? se hace la... Exacto. Ahí hacemos la elipsita. Más o menos. Luego, X igual a 3, que es esta. En X igual a 3 teníamos esta, que es semieje mayor en 3. Semieje mayor en Y
que es 1.70 y tantos, ¿sí? Más o menos. Dice mi eje menor, 0.80 y tantos, ¿sí? ¿Sí o no? Pues mire, más o menos hacemos esto. Y va a salir esa spike. Y entonces ya con esa queda más sencilla de trazar. Ya sé que esto pues más o menos es una cosa parecida a esta, ¿no? ¿Sí o no? De hecho, aquí vamos a cerrarlo. Bueno, vamos a dejarlo así. Hasta aquí nada más. Va a ser un paraboloide elíptico, ¿sí están de acuerdo? Cuyo eje es ¿quién? El eje X. ¿Sí se fijan que es el eje X, verdad? Ahora, ¿por qué el eje X? Muy sencillo. Si nosotros nos vamos con la tablita, van a ver que en esa forma estándar, la variable que está solita, o sea que es el primer miembro, y que está elevado a la 1, es la que nos da el eje. En la tabla es Z, pero en este caso es X, o sea que el eje va a ser X. Si se fijan que en la tabla es Z, ¿verdad? Sí. El eje, ¿por qué? Pues porque está en el primer miembro y elevado a la 1, entonces va a ser el eje X, pero prácticamente es esto. Ahora, ¿esto qué? Esto es, si yo pongo mi ojo, por ejemplo aquí, si yo pongo mi ojo aquí, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el plano XY. ¿Y el XY dónde está? El primer plano. Es ese. Voy a ver estas parábolas. ¿Sí se fijan? Nada más el tipo depende de la correlación. Las parábolas. Acá hay nada, ¿verdad? Acá hay nada. Bien. ¿Esto qué voy a ver si pongo mi ojito? ¿En quién? En X. No, en X. ¿Sí se fijan? Le damos valores constantes a X. ¿Sí? Y si pongo mi ojito aquí, ahí es cuando Y es constante, que sería que esas parábolas. ¿Sí se fijan que esas parábolas, dónde están? Pues son las que están así. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí o no? Así. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos ver más fácilmente pues con el matemático. A ver, ingeniero, por favor, ahí nos ayudas. Pero, profe, una pregunta. Entonces, estos ejercicios requieren que saques los... Nada más 2 planos. ¿Dos? Nada más 2 planos. A ver, bien, les voy a explicar cómo lo van a hacer. Yo hice los 3 planos. ¿Sí? Y si se fijan, luego lo que hice fue, a ver cuál es la más facilita para trazar. Si yo me hubiera ido con las parábolas, hubiera sido más complicado, ¿eh? En cambio, ya las elipsitas ahí como que, si se fijan, sí se entiende por qué va el origen, luego va la otra, y luego la otra, ¿no? Ese ve ese como el extrusado, por así decirlo. Entonces, eso de ahí, en realidad en el examen no lo van a hacer de esa forma. Si busco, digo, a lo mejor para mayor exactitud, pero bueno, es que también aquí se requiere que estés muy bien en geometría analítica para que identifiques qué cónica es, te acuerdas, por ejemplo, cómo era la forma de la forma estándar de las cónicas, porque se fijan en lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, en un momento dado esa reconstrucción que hicimos, no es necesario que la hagan así. Simple y sencillamente hagan, por ejemplo, por 2 planos, con los que ustedes quieran, y luego se van a la tabla, y dicen, ah, bueno, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no se ve? Creo que le tiene que mover. No. ¿Qué está fallando eso? Bueno, se parece a esta, ¿están de acuerdo? Se parece a esa. Bueno, no, es, el eje es el eje X, ¿por qué? Porque aquí tenemos X a la 1. ¿Verdad? ¿Por qué X está a la 1? No digo. A ver. Está en la 1. ¿Qué más podemos deducir? A ver, es elíptico, es un hiperboloide elíptico. ¿Por qué? Porque hay besos diferentes. Si fueran iguales sería circular. ¿Sí?
A ver, dítemela por favor. Espérenme nada más. Ahí está. Dítemela por favor. ¿Es x igual a qué? Y cuadrada. Más 4z cuadrada. X. ¿De dónde a dónde? Vamos a ponerle de menos 10 a 10. Bueno, de menos 5 a 5. Y también. De menos 5 a 5. Y z igual. De menos 5 a 5. Y vamos a ponerle aquí el access origin. A ver, access layer primero. Ahí le ponemos X, Y, Z. Y luego aquí le ponemos nada más. Sí, vamos a ponerle nada más eso. Bien. Bueno, aquí está nuestra sí vamos a tenerle que poner el accesorio, porque si no, no va a poner el ahí está. Si no, no va a poner los ejes. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vean, voy a ponerlo como sistema de derechas, ese es el eje X. ¿Están de acuerdo? Es así, el eje Y y el eje Z. ¿Sí están de acuerdo que es como la habíamos puesto, no? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora, lo que yo estoy viendo aquí, en esta parte, es esto, las elipses. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, lo que estoy viendo allá es el plano XY. El plano XY es, la voy a poner como si estuviéramos viendo eso. Y es esto de ahí. ¿Sí o no? ¿Sí? Esto. Ahí están las parábolas. ¿Sí se ven? ¿Sí se ven las tracitas? Creo que no, ¿verdad? Pero ahí están las líneas. Bien, y lo que tenemos allá es el plano XZ. Y el plano XZ, pues, es este. ¿Sí se me acuerda? ¿Sí se alcanza a dibujar? No se alcanza a ver las parábolas. ¿Qué se ven las parábolas? ¿Sí? Pero bueno. Podemos hacer otro ejercicio. A ver, ¿qué otro? Rápido, por favor. A ver, escójalo usted. El 15. Bien. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Es menos x cuadrada, ¿qué más? Más 4y cuadrada menos z cuadrada igual a 4. Bien, a ver, 3 minutos, lo que hacemos es hacer en 3 minutos. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con los planos. ¿Plano qué? Nada más los planos vamos a hacer. Plano XY. Bien, XY. Entonces, ¿qué significa? Que voy a hacer a Z constante. Si Z vale 0, me queda así. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y eso qué es? Eso es una hipérbola. ¿Sí están de acuerdo que es una hipérbola, no? Mira. ¿Sí están de acuerdo que es una hipérbola? Ahora, yo para alcanzar esas hipérbolas lo que recomiendo pues es despejar allí. O una de las dos. En este caso pues voy a despejar allí. Me va a quedar así más o menos raíz. ¿Sí están de acuerdo? ¿No oigo?
¿Sí? Bueno, nada más vamos a trazar. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya son las 2, ya son las 3. No tiene caso que continuemos porque ya no nos va a dar tiempo. Y pues bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Entonces empezamos a partir nuevamente, a partir de hoy, compartir links para asesorías, para dudas o para alguna cuestión